Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada sábado después de la mesa de análisis, a las 12 horas aproximadamente, y se repite todos los miércoles también después del tema del día a las 2:30 en la tarde. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Megacanal, en el programa Mega Noticias desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México, y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras, donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra hermosa ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio, y a todos los compañeros que me están viendo por medio de mi Face. Muchísimas gracias por su atención, todos y cada uno de ustedes. Continuamos con la quinta parte del encuentro de cronistas sinaloenses en Quilá en el 2020. Con el trabajo entregado por nuestro amigo Rosendo Romero Guzmán, con el tema Agustín Verdugo de la Vega, un culichi en la Ciudad de México, porfiriano. En las vísperas de cumplir sus primeros 28 años de vida, el 19 de octubre de 1885, se casó en la Ciudad de México con la señora María de los Dolores Rosas Sánchez, de apenas 25 años de edad. La ceremonia tuvo como escenario el oratorio de la parroquia de Asunción Sagrario Metropolitano. Esta pareja, reconocido como hija a María de los Dolores de 1886, María de la Concepción Isabel Juana en 1888, María de los Ángeles Leonor del Sagrado Corazón de Jesús en 1895 y María Francisca Josefa Guadalupe Agustina del Sagrado Corazón de Jesús 1897. Y Guadalupe en 1898. Agustín Verdugo falleció en la Ciudad de México en 1906 y con el tiempo se acrecentó su fama de un buen abogado y de un hombre ilustrado, poseedor de una de las bibliotecas más grandes y organizadas del país, misma que le instaló en una casona que su esposo recibió como herencia en la calle de Capuchines número 8, o calle Venustiano Carranza 65, en el centro histórico, domicilio que le servía de hogar y despacho. Por cierto que dicha casona y la hacienda de Arroyo Zarco, en el Estado de México, fue rescatada por el Verdugo al casarse con la heredera, pues al momento de morir su suegro, María de los Dolores era menor de edad, 12 años de edad, quedando ella bajo la tutela de su tío Manuel Rosas, convirtiéndose en administrador de los bienes heredados. Pero más tarde, tras litigio, ella recuperó las propiedades de manos de su tío y nombró a su medio hermano, Macario Pérez Sánchez, como administrador. Pero no mejoró su situación, pues Macario, abusando de su posición, se hacía pasar como dueño de estas propiedades. Esto duró hasta que intervino Agustín Verdugo, esposo de la heredera, recuperando la administración de la hacienda, y el matrimonio Verdugo Rosas se estableció en la casa de la calle Capuchinas. El hermano siguió administrando, pero ya no como dueño absoluto. Otro dato curioso es que la hija de Macario, la señora Sara Pérez Romero, se fue a vivir con los Verdugo Rosas. Allí permaneció hasta que en 1893 fue enviada a estudiar al Colegio Notre Dame, fundado en San Francisco, California, institución en la que conoció a las hermanas Mercedes y Magdalena Madero González, y a través de ellas a su hermano Francisco Ignacio, con el que se casó el 23 de enero de 1903. Por cierto que la ceremonia por el civil se realizó en la casa de la familia Verdugo Rosas. Al otro día se efectuó la ceremonia religiosa en la capilla del arzobispado, siendo oficiado por el obispo doctor don Próspero María Alarcón y Sánchez de la Barquera. Fueron padrinos don Francisco y Madero y doña Aurora Rojas de Verdugo, el licenciado don Agustín Verdugo y doña Mercedes G. de Madero. Como era abogado, el periódico El Tiempo, en su edición el 10 de junio de 1890, da cuenta de ello. Como orador forense goza de justificado renombre. Su voz tiene el timbre simpático, su actitud en la tribuna es correcta, sus ademanes son tan naturales como expresivos, su estilo lleno de imágenes y figuras resulta abrillantado, la más de las veces cincela, por decirlo así, sus percances, y el único defecto que podía reprocharse sería el de ser un talentoso difuso. Efectivamente, sus periodos
serían más comprensibles, más rotundos y más perfectos, si no interescales, siendo varias oraciones incidentales, verdaderos y grandes paréntesis que suspenden la significación de la frase principal. De acuerdo al licenciado Manuel F. de la Hoz, se le reconocía a Verdugo sus admirables dotes de orador al poseer una nutrida y variada instrucción, además de ser de fácil y fluida sus palabras que poseían serenidad y aplomo en la tribuna, sin olvidar sus agradables y sonoros timbre de voz, así como su arrogante postura. Era reconocido como un exitoso civilista, muy reconocido, además de conceptuado y justo. Era tan así que en sus bufetes de las calles de los Capuchines recibía consultas de colegas de otros estados de la República, que él resolvía tras concienzuda meditación y de juicio comparativo que hace de las doctrinas y textos que enumeran. Uno de los casos que le dieron a conocer como un buen abogado fue la defensa a sus 63 años de Agustín Iturbide Gren, nieto de don Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, efímero primer emperador de México. El asunto era que el acusado, por ser militar, ostentaba el grado de alférez y estaba encuadrado en el séptimo régimen de caballería permanente. Fue sometido a un consejo de guerra que se promovió en su contra. La causa fue que, estando estudiando en Estados Unidos, realizó a periodistas en este país una declaración sobre la situación que imperaba en México bajo el gobierno del general Porfirio Díaz. Comentarios que no gustaron al gobierno mexicano y que, según el afectado al momento de su publicación, fueron distorsionadas las cosas, llegando a tal grado que tuvo la necesidad el 22 de abril de 1890 de enviar una carta a la prensa mexicana aclarando según él las cosas, pero le salió contraproducente, pues la misiva, que fue publicada el 24 de abril de ese año en el periódico El Tiempo, no fue bien recibida por las autoridades de nuestro país y tuvo que ingresar a México a enfrentar un consejo de guerra, pues según la ordenanza militar del ejército vigente, había caído en el delito de la murmuración y la mencionada carta se convirtió en cuerpo del delito. La estrategia de Verdugo se realizaba un análisis de controversia entre la Constitución y las ordenanzas militares, además de indicar que la tipificación del delito no se daba para su acusado, como pretendían los acusadores, pues esta consistía en una murmuración del interior contra su superior, y eso no había pasado. Al final, el alférez fue condenado a 1 año de prisión y fue dado de baja. Jesús Montillo Martínez, recapitulando que lo que ocurre en el juicio, llegó a la siguiente conclusión: fue un intento de represión y lo señalaron como tal. No obstante, que fue condenatoria la sentencia, porque no se logró el objetivo gubernamental, sino todo lo contrario. El evento fue, ante su natural publicación, exhibitorio de violaciones constitucionales, pero lo más delicado, prueba de su falta de sensibilidad política que provocó en otros eventos. Al inicio del deterioro del sistema porfiriano, el PAN y el palo o mátenlos en caliente fue notoriamente difundido como una de las muchas debilidades de un gobierno autoritario que, sin embargo, tuvo aciertos reconocidos sin apasionamiento. Verdugo destacó como maestro universitario, escritor y promotor de la ciencia jurídica. Así, por ejemplo, se presentó ante profesores de la Escuela de Derecho solicitando la cátedra de Educación Forense, motivo por el que tuvo que presentar examen de oposición ante un jurado calificador que a la postre nombró al licenciado Jacinto Payeres como profesor responsable de la cátedra y a Verdugo como adjunto. Es importante resaltar que desde joven se interesó y destacó en el ámbito literario, así lo revela Manuel Gutiérrez Nájera en su artículo Biografía, bocetos literarios de Gómez Flores, que publicó en el periódico Nacional el 5 de noviembre de 1881. En él entonces dijo: los que comenzaron en aquel entonces a ser pininos en la senda de las letras, teníamos que organizar una pobre y humilde sociedad que protegía con su autorización. Nombre, Peón, Contreras, Agustín Verdugo y yo nos tornábamos en la presidencia. Agustín era el tribuno de aquel grupo, el San Esteban de nuestras infantiles discusiones. La amplitud de estilo, al natural donaire y la ingénita elocuencia que después le han ganado tan señalados triunfos en sus foros, apuntaban ya en Agustín como Gómez Flores venía también de la provincia. Fue socio de números de la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación correspondiente a la Real
de Madrid, además de oficial de la instrucción pública de la República Francesa. Por eso se le ganó el pulso y se consideraba que su inquietud por las leyes lo conllevaban a organizar y publicar durante 1885 al 87 su obra, Principios de Derecho Civil Mexicano, pero que solamente dio a conocer 5 tomas debidamente impresas. Sus obras importantes de su autoría fue una recopilación con sus discursos, alegatos y estudios jurídicos en 3 tomos, 1894-1905. Sus inquietudes lo llevaron a incursionar en la tarea de traducir obras relacionadas al derecho, destacando entre ellas derecho internacional privado, principios para resolver los conflictos entre las leyes civiles y comerciales, judiciales y penales en los diferentes estados. Escrito en italiano por Pasquale, Fiare y Vicente Romero y Girón. Asimismo tradujo del francés al español el manual de droit comercial, cuya autoría es Lyon Chan y La Renault. Por su prestigio y elocuencia como orador, fue escogido por la Sociedad de Abogados para pronunciar las palabras de despedida en las pompas fúnebres del expresidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, así también por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística para pronunciar un discurso en la sesión solemne dedicado a la memoria de Manuel Orozco y Berra, y por la Escuela de Derecho de la Ciudad de México para representarla pronunciando una semblanza de la vida y obra de Ignacio L. Vallarta en su velada fúnebre. Con estas hermosas historias vamos a continuar en sexto lugar con nuestro amigo Rodolfo Roger Beltrán. Él ya pagó la cuota anual del 2020. No encontramos nada en su trabajo de los problemas del Valle de San Lorenzo, pero comentaré la ampliación de ese ejido que por ahí lo tengo ya escrito. Historia de Quilá. Visto para resolver en definitiva el expediente relativo a la ampliación de ejidos, solicitado por vecinos del poblado denominado Quilá, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, y resultando primero, mediante escrito de fecha 21 de abril de 1958, un grupo de campesinos radicados en el poblado de que se trata solicitaron del ser gobernador del estado ampliación de ejido, por no serles suficientes las tierras que actualmente poseen para satisfacer sus necesidades agrícolas, tornando los estudios a la Comisión Agraria Mixta. Este organismo inició el expediente respectivo, publicándose la solicitud en el periodo oficial del gobierno del estado de fecha 28 de junio de 1958, misma que surte efecto de notificaciones, dándose así cumplimiento a lo establecido por el artículo 220 del Código Agrario, derogando correlativamente el artículo 275 de la Ley Federal de Reforma Agraria. La diligencia censal se llevó a cabo con los requisitos de ley y arrojó un total de 78 campesinos capacitados en materia agraria, procediendo a la ejecución de los trabajos técnicos e informativos de la locación del predio afectable. Resultado segundo. Terminados los trabajos mencionados en el resultado anterior, la Comisión Agraria Mixta emite su dictamen, el cual fue aprobado en sesión celebrada el 25 de abril de 1961 y lo sometió a la consideración del gobernador del estado, quien el 27 de abril de ese mismo año dictó su mandamiento en los términos siguientes. Primero, es procedente la solicitud de la primera ampliación del ejido promovido por un grupo de vecinos del poblado Quilá, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, por haber demostrado la capacidad jurídica del grupo peticionario conformado con los artículos 50, 52 y 97 del Código Agrario vigente. Segundo, es de dotarse y se dota por concepto de primera ampliación del ejido al núcleo solicitante con una superficie total de 440 hectáreas de riego que se tomarán íntegramente de los predios y en las formas siguientes de la propiedad de don Evaristo Paredes, 233,66 hectáreas ubicadas en el predio del Alguate del municipio de Culiacán, lote propiedad de la Hacienda de Lorredo y CIA, y 197,58 hectáreas ubicadas en el predio antes citado, y lotes propiedad de Ramón Cebada con superficie de 876 hectáreas, cuya superficie se formó con 44 unidades de dotación de 10 hectáreas cada uno, para igual número de capacitados. Y por no existir terrenos afectados dentro de la radio de afectación, se dejó a salvo los derechos de 67 individuos para que los hagan valer en tiempo y forma. La ley de dicho mandamiento fue ejecutado el 13 de mayo de 1961 en forma total. Resultado tercero. Revisando los antecedentes y análisis de las constancias que obran en el expediente respectivo, se llegó al conocimiento de la siguiente
por resolución presidencial de fecha de 19 de abril de 1939, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de julio de ese mismo año, se reconcilió al poblado que tratamos en vía de dotación una superficie total de 1.519 hectáreas para beneficios a 107 campesinos capacitados para la parcela escolar del lugar por resoluciones presidenciales de fecha del 27 de julio de 1949, publicados en el Diario Oficial de la Federación, y el 12 de septiembre del mismo año, al poblado se le negó la ampliación del ejido solicitado por falta de aprovechamiento de los terrenos concedidos en dotación. La Comisión Agraria Mixta en el Estado, mediante oficio número 329, fechado el 5 de agosto del 58, comisionó al topógrafo Ernesto Cristerna, electo, que se le dara al poblado en cuestión y llevar a cabo una investigación de los terrenos ejidales. A fin de conocer el grado de aprovechamiento, comisionó que rindió su informe el 29 de agosto del 58, en el que manifiesta lo siguiente: que tanto las tierras de labor y las de uso común se encuentran total y debidamente aprovechadas por el poblado solicitante de ampliación. La Comisión Agraria Mixta en el Estado, mediante oficio número 390, fechado el 23 de septiembre del 58, comisionó al topógrafo Jesús Aldana a efecto de que ejecutara en el poblado de referencia los trabajos técnicos e informativos, comisionó que rindan su informe el 20 de octubre del 58, en el que manifiesta lo siguiente: en cumplimiento a la comisión conferida, me traslado al poblado de referencia, procediendo a hacer el levantamiento respectivo de los terrenos que a continuación se expresan. Se midió un lote de terreno a la propiedad del señor Evaristo Paredes con una superficie de 186,28 hectáreas de monte y laborables, el cual se localizan fuera del sistema de riego. Lote de la propiedad del señor Quintín Rojas Royce con una superficie de 17,46 hectáreas, lote de la propiedad de Alejandro Redo y compañía, con una superficie de 197,58 hectáreas de terreno de riego que se encuentran actualmente sembradas de caña de azúcar. Se mide también una parte del fraccionamiento del señor Alejandro Redo y Cía, que son terrenos abiertos al cultivo y montes laborables susceptibles de riego. La mayor parte del terreno, y que según información de los solicitantes, este terreno se encuentra fraccionado en una forma simulada. Se encuentra al suroeste del poblado un lote de la propiedad del señor Ramón Ceveda, una superficie de 8,76 hectáreas de terreno de labor, que no fue necesario ejecutar las medidas del mismo, en virtud de que ya fue medido con anterioridad. Ese terreno, los solicitantes lo señalan como afectado, el cual, en caso de que el resultado es positivo, la acción solicitada es designada para ampliación del pueblo. Resultado cuarto: posteriormente a la ejecución del mandamiento gubernamental, la Comisión Agraria Mixta, en oficio número 239, fechado el 23 de junio del 61, comisionó al topógrafo Víctor Ibarra Millán a efecto de que se trasladara al poblado denominado Quilá, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, y practique el deslinde correcto de las nuevas localizaciones de los terrenos concedidos en primera ampliación del ejido en lo que se refiere a lotes de terrenos afectados, Hacienda de Redo y compañía, con superficie de 197,58 hectáreas de riego, pegándose estrictamente al plano proyectado, formulado y aprobado por esta Comisión Agraria Mixta, comisionado que rinde su informe el 26 de junio de 1961, manifestando lo siguiente: habiéndome trasladado al núcleo de referencia, me entrevisté con el comisariado general a fin de darle a conocer el objeto de mi comisión, así como también para que me citara a todos los capacitados que resultaran con derecho a dotación de la ampliación mencionada. Una vez estando en la Asamblea General y ya reunidos la mayoría de los 44 ejidatarios, todos en general se negaron a recibir el cambio de localización, habiéndose negado también a firmar un acta con resolución a su negación, habiéndose negado a darme una constancia de mi estancia en el poblado antes mencionado. Asimismo, y mediante oficio número 295, fecha 22 de junio del 61, la Comisión Agraria Mixta en el Estado comisionó al topógrafo Jesús Aldana, efecto de que se trasladara al poblado de Quilá, municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, y practicar el deslinde correcto de las nuevas localizaciones de los terrenos concedidos en la ampliación de ejidos, en la que se refiere a lotes de terreno afectados a Hacienda de Redo y Cía, con una superficie de 197,58 hectáreas de riego, ubicadas en el predio denominado El Alguate, apegándose estrictamente al plano proyecto formulado y aprobado por esta Comisión Agraria Mixta,
comisionado que rindió su informe el 14 de agosto de 1961, en donde manifiesta lo siguiente. Al tratar de llevar a cabo los trabajos encomendados en el oficio arriba citado, los secretarios se opusieron a su verificación, manifestando que los terrenos proyectados para la nueva localización son terrenos de monte, por lo que se atraviesan algunos derramadores que no servirían para la agricultura, no obstante que les dice saber los delitos en que estaban incurriendo de insistir en seguir posicionándose a los terrenos que equivocadamente lo tomaron, los cuales están amparados con certificados de inaceptabilidad agrícola, así como los problemas que ocasionan a las oficinas agrarias del Estado. Por tal motivo, estos se siguieron negando a la ejecutoria, porque después de un lapso de deliberaciones opté por levantar un acta de negativa, la que firma la autoridad municipal de este lugar y la que se hace constar que los 197,56 hectáreas de terreno afectados a la hacienda de Los Redos ha sido deslindada equivocadamente, habiéndose tomado terrenos amparados con certificación de inafectibilidad agrícola, así como también que el acto de deslinde levantado por el topógrafo Antonio Valdés con fecha 24 de mayo del año actual quedó sin efecto a partir de la fecha de esta resolución. Resultado quinto. Durante la tramitación de presentes expedientes que en primera instancia fueron presentados los siguientes alegatos en contra de la ejecución del mandamiento gubernamental en que el licenciado Luis de Iturbe comparece mediante escrito de fecha 16 de junio de 1961, anexando como prueba a su favor copia certificada de la escritura pública que ampare su propiedad, copia fotostática certificada del certificado de inaceptabilidad número 45-104, expedido mediante acuerdo presidencial de fecha 15 de abril de 1950. Copia fotostática certificada del plano de su propiedad, cuya fotostática certificada recibe el número de 83.126, expedida por la Oficina de Recaudación de Rentas, acreditada que la finca está empadronada a su favor, y copia certificada de la constancia expedida por el oficial de registros públicos de la propiedad en la que se hace constar que la fecha esa finca rústica que sigue siendo de su propiedad. Al C. J. María Gutiérrez H. comparece mediante escrito de la fecha 8 de junio del 61, anexando copia fotostática certificada del título de propiedad, cuya fotostática certificada del certificado de inaceptabilidad número 35.567, expedida por acuerdo presidencial de fecha 4 de noviembre de 1949. Copia fotostática certificada de la boleta expedida por la recaudación de rentas y copia de certificada de la constancia expedida por el oficial de registro público de la propiedad en Culiacán, Sinaloa. El C. Benjamín G. López comparece en escrito con fecha de junio de 1961, anexando como prueba a su favor copia certificada de la escritura privada, copia fotostática certificada del certificado de inaceptabilidad número 45098, expedida por acuerdo presidencial de fecha del 15 de abril de 1950, copia fotostática certificada del plano de una propiedad, copia fotostática certificada de la boleta expedida por la recaudación de rentas y constancia expedida por el oficial de registro público de la propiedad de Culiacán. La C. María Josefa Martínez del Río de Herredo comparece mediante escrito con fecha del 7 de junio de 1961, anexando el mismo como prueba a su favor copia certificada del título de propiedad cuya copia fotostática expedida del certificado de inaceptabilidad número 35.565, expedida a favor por acuerdo presidencial de fecha del 4 de noviembre de 1949. Copia fotostática certificada del plano de dicho predio, copia fotostática certificada de la boleta expedida por la recaudación de rentas y certificación expedida por el oficial de registro público de la propiedad de Culiacán, Sinaloa. El C. Juan Sánchez Navarro, quien comparece ejecutando la patria potestad de su menor hijo, Juan Sánchez Navarro Redo, en escritura sin fecha, anexando como prueba a su favor copia certificada del título de propiedad, copia fotostática certificada, el certificado de inaceptabilidad agrícola número 35.566, expedida por acuerdo presidencial de la fecha 4 de noviembre de 1949, copia heliográfica certificada del plano del predio de su propiedad, copia fotostática certificada de la boleta expedida por la recaudación de rentas y certificado expedido por el oficial de registro público de la propiedad de Culiacán, Sinaloa, Juan Sánchez Navarro, comparece mediante escrito sin fecha, ejerciendo la patria potestad de su menor hijo, Eduardo Sánchez Navarro
Redo, anexando como prueba a su favor copia certificada del título de propiedad, copia fotostática del título de propiedad, número 37.998, pedido a su favor de acuerdo presidencial de fecha del 28 de noviembre de 1949. También presentó copia heliográfica certificada del pleno de su propiedad, copia fotostática certificada de la boleta expedida por la Receptoría de Rentas de su propiedad por el oficial de registro público de la propiedad de Culiacán, Sinaloa, quien obra en la constancia de fecha 4 de abril de 1959 y 1 de febrero de 1961, expedido por la Dirección General de Catastro y Registro Público de la Propiedad, respectivamente. Entonces, se hace constar que el señor Evaristo Paredes únicamente tiene en propiedad la superficie de 227.1708 hectáreas de riego y no 233.60 hectáreas de riego. Con los elementos anteriores, el Cuerpo Consultivo Agrario emitió su dictamen en los términos de ley y aprobó dicho dictamen en sesión celebrada el 28 de mayo de 1980. Considerando primero que el derecho del poblado pensionario para obtener la ampliación de su ejido ha quedado demostrado al comprobarse que en el mismo radican más de 10 capacitadores que carecen de las tierras indispensables para satisfacer sus necesidades y las que les fueron concedidas por dotación están totalmente aprovechadas conforme al artículo de la Ley Federal de Reforma Agraria, que tiene capacidad legal para su beneficio. Después de esta larga y ampliación de ejidos, damos por terminado este trabajo, esta crónica de nuestro amigo. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado.